Hola, hoy abordaremos los impactos que ha tenido el COVID-19 y el confinamiento social en el desempleo y la informalidad en América Latina. Primero, es necesario entender que esas problemáticas que acabo de mencionar siempre han estado presentes en la región, por lo cual, frente a una crisis como la que estamos viviendo actualmente, la cual ha sido catalogada tanto por el Banco Mundial como por la Organización Internacional de Trabajo como la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, ha dado lugar a una profundización de esas problemáticas como el desempleo y la informalidad. Pero ¿cómo esa recesión pudo haber afectado la desigualdad y el desempleo en América Latina? En la siguiente gráfica tenemos el coeficiente de Gini de la región y se evidencian los países con mayor desigualdad: Brasil, Colombia, Costa Rica y México respectivamente. En consecuencia, los países con mayor desigualdad estuvieron menos preparados para enfrentar el presente shock económico. Según el Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo 2020, entre febrero y el 10 de septiembre hubo una pérdida de 25 millones de empleos en 8 países de América Latina. En esta tabla puede percibirse la variación negativa en la ocupación formal e informal, destacándose que en términos absolutos Brasil, México y Colombia respectivamente tuvieron mayores cantidades de personas sin fuente de ingresos en la pandemia. De los países expuestos en la gráfica, Colombia y México presentan las cifras más altas del trabajo informal y las pérdidas que se reportan para los dos países afectan en una proporción aún mayor a los trabajadores informales, aumentando así la crisis, puesto que estos nuevos desocupados o personas sin trabajo son difíciles de identificar por parte de los programas enfocados a la política pública para la crisis, ya que estos, al ocuparse en el sector informal, no están registrados en ninguna base de datos. Frente a una crisis mundial como esta, es necesario que los países se organicen macrorregionalmente, ya que es muy complejo que un país de forma individual supere la crisis y le brinde garantías y subsidios a los damnificados, ya que podría afectar otras variables macrorregionales como la migración. Por lo tanto, es necesario apelar a lo que dijo el filósofo economista John Stuart Mill, quien afirmó que la mejor prueba del progreso de la civilización es la cooperación. La necesidad que tiene la región de cooperación es aún mayor, ya que los países que hacen parte de la OCDE, como México, Colombia y Chile, cuentan con las tasas más altas de desigualdad y desempleo dentro de esta organización. Por ese motivo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, a través del Observatorio Social del Coronavirus, hace un llamado a la solidaridad en tiempos de COVID, para afianzar las relaciones de cooperación, compartiendo información y experiencias aprendidas en el confinamiento. Pero, ¿qué tipo de organizaciones podrían aportar a la cooperación en la región? En esta diapositiva tenemos como ejemplo diferentes tipos de organizaciones que pueden aportar a la solución de la problemática en la región, las cuales hacen parte de la tríada academia, Estado y empresa, quienes pueden formar convenios que ayuden a garantizar los derechos de los trabajadores extranjeros y locales, disminuyendo el desempleo y los trabajos precarios, factores que han sido determinantes en la desigualdad y pobreza extrema que siempre ha estado presente en la región. Es necesaria la conformación de una base de datos regional que garantice la destinación de subsidios según la necesidad. La ausencia de un registro completo de empleados formales e informales no solo ha sido un problema en la región. De acuerdo con Bell y Blanchflower 2020, también en Estados Unidos e Inglaterra, el gobierno no pudo entregar de forma idónea sus subsidios, a pesar de tener mercados laborales sanos. Pero claramente la realidad latinoamericana es más vulnerable frente a la entrega ineficaz de subsidios estatales. Pero ¿qué implicaciones se podrían dar en la región si no se hace nada con respecto a la desigualdad, el empleo informal y el desempleo? Primero, un fracaso de las organizaciones regionales de Latinoamérica frente a la incapacidad de ejecutar acciones en la presente crisis en la que ningún país estaba preparado. También
un retroceso para América Latina en materia de indicadores sociales de desarrollo, desigualdad, empleabilidad y pobreza extrema. Y en tercer lugar, implicaría la caída de los objetivos de desarrollo sostenible como paradigma que han marcado los proyectos de gasto público a nivel mundial en los últimos años, pero en general un retroceso sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial en términos de calidad de vida de las poblaciones y de bienestar humano. A modo de cierre, nos gustaría finalizar con una cita del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos en su libro La cruel pedagogía del virus, quien afirma que cualquier cuarentena es siempre discriminatoria y más difícil para algunos grupos sociales, refiriéndose principalmente a los peones de la explotación capitalista, la discriminación racial y la discriminación sexual. Algunos de estos son los trabajadores precarios, informales y autónomos, así como las poblaciones que residen en las periferias más pobres de las ciudades. Lo anterior se refleja en los indicadores mencionados y mostrados durante esa presentación, con lo cual podemos llegar a la siguiente conclusión: el desempleo y el empleo informal evidencian la inestabilidad económica y la desigualdad de los países más poblados de la región, Brasil, México y Colombia, y el confinamiento social afectó a los grupos sociales más vulnerables socioeconómicamente. Esta investigación es producto del trabajo de Cristian Iza Marín, Santiago Echeverry y Santiago Gómez en el marco del curso de Economía Mundial.